Iker Casillas Fernández. Nació el 20 de mayo de 1981 en Móstoles, una ciudad situada en la Comunidad de Madrid, España. Desde muy joven, su vida estuvo marcada por una combinación de disciplina, humildad y una profunda pasión por el fútbol. Hijo de José Luis Casillas, funcionario del Ministerio de Educación, y María del Carmen Fernández, peluquera, Iker creció en un entorno familiar sencillo pero lleno de valores sólidos. Sus padres inculcaron en él el respeto, el esfuerzo constante y la importancia de no perder nunca los pies en la tierra, principios que más tarde definirían su carácter dentro y fuera del campo. Durante su infancia, Iker no destacaba especialmente por su físico imponente, ni por habilidades técnicas extraordinarias con los pies, como otros niños de su edad. Sin embargo, había algo en él que llamaba la atención: su intuición bajo los 3 palos. Desde muy pequeño, prefería colocarse como portero en los partidos improvisados del barrio, una elección poco común entre los niños, que normalmente buscaban marcar goles en lugar de evitarlos. Esa decisión temprana marcaría el rumbo de toda su vida. Su talento no pasó desapercibido por mucho tiempo. A los 8 años, tras ser observado en un torneo local, ingresó en las categorías inferiores del Real Madrid, uno de los clubes más prestigiosos del mundo. Aquella entrada en la fábrica, la cantera del club, supuso el inicio de un camino exigente y competitivo. Allí, Iker comenzó a formarse no solo como futbolista, sino también como persona, enfrentándose desde muy joven a la presión de pertenecer a una institución que exigía excelencia constante. Los primeros años no fueron fáciles. A pesar de su evidente talento, Casillas tuvo que enfrentarse a momentos de duda e inseguridad. La competencia dentro del club era feroz, y cada entrenamiento se convertía en una prueba de resistencia mental. Sin embargo, su carácter reservado y su capacidad para aprender en silencio lo ayudaron a avanzar paso a paso. Sus entrenadores destacaban su capacidad de concentración, su rapidez de reflejos y, sobre todo, su madurez inusual para su edad. En su etapa adolescente, Iker ya comenzaba a ser considerado una promesa dentro del club. A los 16 años, fue convocado por primera vez con el primer equipo, un hecho extraordinario que pocos podían imaginar. Aunque en ese momento no llegó a debutar, aquella experiencia marcó un antes y un después en su vida. Compartir vestuario con jugadores consagrados le permitió entender la magnitud del fútbol profesional y reforzó su determinación de triunfar. Paralelamente, su vida personal seguía siendo discreta y alejada de los focos. A diferencia de otros jóvenes talentos, Casillas evitaba la exposición mediática. Prefería centrarse en su formación, tanto deportiva como personal, manteniendo siempre un vínculo cercano con su familia, que continuaba siendo su principal apoyo emocional. Su madre, en particular, jugó un papel clave en mantenerlo con los pies en la tierra, recordándole constantemente de dónde venía. Uno de los momentos más simbólicos de su juventud ocurrió cuando fue titular en la final de la UEFA Champions League, en el año 2000, con apenas 19 años. Aunque este episodio pertenece ya al inicio de su carrera profesional, sus raíces, su infancia y su formación fueron determinantes para que pudiera afrontar ese desafío con serenidad y valentía. Aquella noche no fue solo el nacimiento de un portero excepcional, sino la confirmación de que el niño de Móstoles estaba destinado a escribir su nombre en la historia del fútbol. Así, la infancia y los primeros pasos de Iker Casillas no solo construyeron a un deportista de élite, sino a un hombre marcado por la resiliencia, la humildad y la pasión. Un camino que, aunque lleno de sacrificios silenciosos, sentó las bases de una de las carreras más admiradas del fútbol mundial. Sin embargo, lo que parecía una historia de éxito imparable aún guardaba capítulos inesperados, donde la gloria conviviría con momentos de profunda incertidumbre. Tras aquellos primeros pasos prometedores, la carrera de Iker Casillas dio un salto definitivo a comienzos del siglo XXI. Su consolidación en el primer equipo del Real Madrid no fue fruto del azar, sino de una mezcla de talento, disciplina y una sorprendente capacidad para rendir bajo presión.
En una época en la que el club reunía a algunas de las mayores estrellas del fútbol mundial, Casillas logró hacerse un lugar indiscutible en la portería, convirtiéndose rápidamente en una pieza clave del equipo. El momento que marcó su irrupción definitiva llegó en la final de la UEFA Champions League del año 2000 frente al Valencia. Con tan solo 19 años, Iker fue titular en un escenario que habría intimidado a cualquier otro joven. Sin embargo, su actuación fue impecable. Mostró reflejos extraordinarios, seguridad en cada intervención y una madurez impropia de su edad. Aquella noche no solo levantó su primera Champions, sino que también se ganó el respeto del mundo del fútbol. A partir de entonces, su carrera se convirtió en una sucesión de éxitos. Con el Real Madrid, Casillas conquistó múltiples títulos, varias ligas españolas, supercopas, Copas del Rey y, por supuesto, más Champions League. Cada temporada reafirmaba su estatus como uno de los mejores porteros del mundo. Sus paradas imposibles, su capacidad para anticiparse a las jugadas y su liderazgo silencioso lo convirtieron en un referente absoluto dentro del vestuario. Pero su grandeza no se limitó al ámbito de clubes. Con la selección española, Iker Casillas vivió una de las etapas más gloriosas de la historia del fútbol. Como capitán, lideró a España hacia un ciclo histórico sin precedentes. La Eurocopa 2008 marcó el inicio de una era dorada, en la que el equipo rompió décadas de frustraciones y demostró su calidad en el escenario internacional. Sin embargo, el punto culminante llegó en el Mundial de Sudáfrica 2010. En aquel torneo, Casillas no solo fue el capitán, sino también el héroe silencioso. Su actuación en la final contra los Países Bajos quedó grabada en la memoria colectiva. Una parada crucial en el mano a mano frente a Arjen Robben salvó a España de un gol casi seguro. Ese instante cambió el destino del partido y posiblemente de toda una generación. España se proclamó campeona del mundo por primera vez en su historia, y Casillas alzó el trofeo como símbolo de una nación entera. 2 años después, en la Eurocopa 2012, volvió a levantar otro título, consolidando un ciclo irrepetible. 2 Eurocopas y un Mundial consecutivos. Bajo su liderazgo, España se convirtió en una potencia indiscutible del fútbol mundial, y Casillas fue reconocido como uno de los mejores porteros de todos los tiempos. A nivel individual, recibió numerosos premios y distinciones. Fue incluido repetidamente en el 11 ideal de la FIFA. Obtuvo el reconocimiento como mejor portero del mundo durante varios años y se convirtió en un referente tanto dentro como fuera del campo. Su imagen trascendió el deporte. Era admirado por su humildad, su respeto hacia los rivales y su comportamiento ejemplar. No obstante, detrás de esa imagen de éxito absoluto, también comenzaban a surgir los primeros signos de desgaste. La presión constante, la exigencia mediática y los cambios dentro del club empezaban a generar tensiones internas. A pesar de ello, Casillas seguía defendiendo su posición con profesionalismo, consciente de que mantenerse en la élite requería un sacrificio continuo. De su vida estuvo marcado por la gloria, los títulos y el reconocimiento mundial. Iker Casillas no solo se convirtió en un portero legendario, sino en un símbolo de una época dorada del fútbol español. Sin embargo, como suele ocurrir con las grandes historias, la cima también puede ser el inicio de una caída inesperada. Y los siguientes capítulos revelarían un lado mucho más complejo y humano de su vida. Mientras su carrera alcanzaba la cima del éxito, la vida personal de Iker Casillas también parecía avanzar hacia un ideal que muchos consideraban perfecto. Durante años, el guardameta mantuvo una imagen discreta en lo sentimental, evitando escándalos y protegiendo su intimidad. Sin embargo, todo cambió cuando su relación con la periodista deportiva Sara Carbonero salió a la luz, captando de inmediato la atención de los medios y del público. El inicio de su historia de amor estuvo rodeado de una mezcla de curiosidad y admiración. Sara, reconocida por su elegancia y profesionalismo en el mundo del periodismo deportivo, y Casillas, capitán de la selección española, formaban una de las parejas más mediáticas del momento.
Su relación se consolidó durante los años más brillantes del fútbol español, convirtiéndose en una especie de símbolo romántico de aquella generación. Uno de los momentos más recordados ocurrió tras la final del Mundial de 2010, cuando España se proclamó campeona. En medio de la euforia, Casillas protagonizó una escena espontánea al besar a Sara durante una entrevista en directo. Aquella imagen dio la vuelta al mundo y reforzó la percepción de una relación auténtica, marcada por la complicidad y el cariño. Con el paso del tiempo, la pareja decidió formalizar su relación. Se casaron en 2016 en una ceremonia íntima, lejos del espectáculo mediático que muchos esperaban. Juntos construyeron una familia con el nacimiento de sus 2 hijos, Martín y Lucas, quienes se convirtieron en el centro de su vida. Para Casillas, la paternidad representó un cambio profundo, una nueva etapa donde el fútbol dejó de ser el único eje de su existencia. Sin embargo, detrás de esa imagen de felicidad, también existían tensiones invisibles. La exposición mediática constante, las exigencias profesionales de ambos y los cambios en la carrera de Casillas comenzaron a afectar la estabilidad de la pareja, especialmente tras su salida del Real Madrid en 2015 y su traslado al FC Porto. La dinámica familiar se transformó. La distancia, los nuevos entornos y la presión del entorno mediático generaron grietas que, con el tiempo, se hicieron más evidentes. A estos desafíos se sumaron momentos extremadamente difíciles. En 2019, Casillas sufrió un infarto durante un entrenamiento con el Porto, un episodio que puso en riesgo su vida y marcó un punto de inflexión tanto en su carrera como en su vida personal. La noticia conmocionó al mundo del fútbol y obligó al portero a replantearse su futuro. Durante su recuperación, la familia se convirtió en su principal refugio, pero también en un espacio donde las emociones eran intensas y complejas. Poco después, Sara Carbonero fue diagnosticada con un tumor ovárico, lo que añadió una nueva carga emocional a la relación. Ambos enfrentaron una etapa de gran vulnerabilidad, marcada por el miedo, la incertidumbre y la necesidad de apoyarse mutuamente. A ojos del público, su unión parecía fortalecerse ante la adversidad, pero en la intimidad, las tensiones continuaban acumulándose. Finalmente, en 2021, la pareja anunció su separación. La noticia sorprendió a muchos, ya que durante años habían representado una de las relaciones más sólidas del panorama mediático. En su comunicado, ambos destacaron el respeto y el cariño que seguían sintiendo, pero también dejaron entrever que las circunstancias los habían llevado por caminos diferentes. La historia familiar de Iker Casillas es, en esencia, una mezcla de amor profundo, sacrificios personales y desafíos inesperados. Detrás de la figura del ídolo deportivo, se esconde un hombre que ha tenido que enfrentar momentos de fragilidad, pérdidas emocionales y decisiones difíciles. Una vida donde la felicidad no siempre fue tan perfecta como parecía, y donde las luces del éxito convivían con sombras silenciosas que pocos lograban ver. Revela una verdad inevitable. Incluso las vidas que parecen más admirables están llenas de contradicciones. Y en el caso de Casillas, esas contradicciones comenzarían a influir también en la percepción pública de su figura, preparando el terreno para uno de los momentos más complejos de su historia. Hasta 3 minutos. La tragedia que golpeó a Iker Casillas a los 40 años. Su esposa confirmó la triste noticia. Impactante y cargado de dramatismo. No tarda en propagarse como un incendio en la era digital. Pero, ¿qué hay realmente detrás de estas palabras? ¿Se trata de una tragedia literal? ¿O de una construcción mediática alimentada por la confusión, los rumores y la necesidad de captar la atención del público? En el caso de Iker Casillas, la tragedia no puede entenderse como un único evento aislado, sino como una acumulación de momentos difíciles que marcaron profundamente su vida. El primero, sin duda, fue el infarto que sufrió en 2019. Aquel episodio no solo puso fin a su carrera profesional, sino que también cambió radicalmente su percepción de la vida. De ser un deportista de élite en plena actividad, pasó a enfrentarse a su propia vulnerabilidad, algo que rara vez había experimentado.
A este episodio se sumaron las dificultades personales y familiares que ya habían comenzado a hacerse visibles. La enfermedad de Sara Carbonero, seguida de su posterior separación, alimentó una narrativa mediática que empezó a alejarse de la admiración para acercarse al sensacionalismo. Los medios no tardaron en construir titulares ambiguos, insinuaciones y versiones que, en muchos casos, no reflejaban la realidad completa. En este contexto, la frase «su esposa confirmó la triste noticia» adquiere un matiz diferente. Tras su separación, Sara ya no era oficialmente su esposa, pero seguía siendo una figura vinculada emocionalmente a Casillas. Cualquier declaración suya era rápidamente interpretada, amplificada y, en ocasiones, distorsionada por los medios y las redes sociales. Así, lo que podía ser un mensaje de apoyo o una reflexión personal terminaba convertido en una supuesta confirmación de tragedias inexistentes o exageradas. Pero las controversias no se limitaron a su vida personal. En el ámbito profesional, los últimos años de Casillas en el Real Madrid estuvieron marcados por tensiones internas, especialmente durante la etapa de José Mourinho como entrenador. Su suplencia en partidos clave generó un debate intenso entre aficionados y prensa, dividiendo opiniones sobre su rendimiento y su papel dentro del equipo. Por primera vez, el ídolo indiscutible comenzaba a ser cuestionado. Más adelante, ya retirado, su presencia en redes sociales también dio lugar a polémicas. Algunos mensajes malinterpretados o publicaciones ambiguas provocaron reacciones inesperadas, obligándolo en varias ocasiones a aclarar sus palabras públicamente. Estos episodios contribuyeron a una percepción más compleja de su figura. Ya no era solo el héroe de Sudáfrica 2010, sino también un personaje sometido al escrutinio constante de una audiencia cada vez más crítica. Sin embargo, reducir la historia de Casillas a estas controversias sería injusto. A pesar de los momentos difíciles y de la aparente caída mediática, su legado dentro del fútbol sigue siendo incuestionable. Las críticas, las dudas y los rumores forman parte inevitable de la exposición pública, especialmente para alguien que ha estado durante décadas en el centro de la atención mundial. Lejos de confirmar una tragedia en el sentido más literal, revela una realidad más profunda: la transformación de un ídolo en una figura humana, vulnerable y sujeta a los mismos errores, malentendidos y desafíos que cualquier otra persona. La verdadera tragedia, en muchos casos, no reside en los hechos, sino en la forma en que estos son narrados, exagerados y consumidos por una sociedad ávida de emociones fuertes. Así, Iker Casillas se encuentra en una encrucijada entre su pasado glorioso y una etapa más compleja, donde su imagen pública ya no depende únicamente de sus logros deportivos, sino también de cómo enfrenta las adversidades. Y es precisamente en ese equilibrio donde se definirá el verdadero significado de su historia. Al observar la trayectoria completa de Iker Casillas, resulta inevitable reconocer que su historia no es solo la de un portero excepcional, sino la de un ser humano que ha atravesado tanto la gloria absoluta como momentos de profunda vulnerabilidad. Desde sus humildes inicios en Móstoles hasta convertirse en capitán de una generación irrepetible, su vida ha estado marcada por contrastes que reflejan la complejidad del éxito. A lo largo de los años, Casillas construyó un legado que va mucho más allá de los títulos. Fue el símbolo de una España que aprendió a ganar, a creer en sí misma y a dominar el fútbol mundial con elegancia. Su imagen levantando la Copa del Mundo en 2010 no solo representa un logro deportivo, sino un momento histórico que unió a todo un país. Ese instante, grabado en la memoria colectiva, es una prueba de que su impacto trasciende cualquier controversia posterior. Sin embargo, como toda figura pública, también ha tenido que enfrentarse a sus propios errores, decisiones difíciles y a la inevitable presión mediática. Las críticas, los malentendidos y las polémicas forman parte de una etapa en la que su figura dejó de ser intocable. Pero es precisamente en ese contexto donde se revela la verdadera dimensión de su carácter, la capacidad de aceptar, de aprender
y de seguir adelante. Tras su retirada del fútbol profesional, Casillas ha intentado redefinir su papel dentro y fuera del deporte. Su participación en iniciativas sociales, su implicación en proyectos relacionados con el fútbol y su voluntad de mantenerse activo muestran a un hombre que no se resigna a vivir únicamente de su pasado. Al contrario, busca construir una nueva identidad, más allá de los guantes y la portería. En el plano personal, su historia también es una lección de resiliencia. Las dificultades vividas, problemas de salud, crisis familiares, exposición mediática, han dejado huellas, pero también han contribuido a moldear a una persona más consciente de la fragilidad de la vida. Lejos de la perfección que muchos le atribuían, Casillas ha demostrado que incluso los ídolos enfrentan caídas, dudas y reconstrucciones. La tragedia que sugería el titular inicial no debe entenderse como un final definitivo, sino como una etapa dentro de un proceso más amplio. En realidad, lo que ha vivido Casillas es una transformación. El paso de ser un héroe intocable a un hombre real, con virtudes y defectos, con éxitos y errores. Y es en esa transformación donde reside su mayor valor. Porque, al final, el legado de Iker Casillas no se mide únicamente en trofeos o estadísticas. Se mide en la inspiración que ha dejado en millones de personas. En los niños que soñaron con ser porteros imitando sus paradas. En los aficionados que encontraron en él un ejemplo de humildad y compromiso. Incluso en medio de las críticas y los momentos oscuros, su historia sigue transmitiendo un mensaje poderoso. El éxito no es solo alcanzar la cima, sino saber mantenerse fiel a uno mismo cuando todo cambia. Reconocer los errores, aceptar las consecuencias y seguir avanzando es, quizás, la forma más auténtica de grandeza. Así, lejos de terminar en una tragedia, la historia de Iker Casillas continúa abierta. Una historia que, con sus luces y sombras, confirma que las verdaderas leyendas no son aquellas que nunca caen, sino aquellas que, después de caer, encuentran la manera de levantarse y seguir dejando huella.